próxima ponencia será impartida por la doctora Betsy Corina Sosa García, quien nos trae el tema preeclampsia. Un aplauso, por favor. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta serie de conferencias. Como bien ya lo comentaba la presentadora, mi nombre es Betsy Corina Sosa García y bueno, pues el tema a impartir se titula Factores dietéticos que predisponen al desarrollo de la preeclampsia. Bien, pues la preeclampsia se considera como un trastorno hipertensivo que sucede en el embarazo y vamos a hablar un poquito de este panorama epidemiológico. Pues bien, los trastornos hipertensivos que suceden en la gestación van a representar, uno, las complicaciones más frecuentes en este periodo y dos, aquellos que se van a generar pues daños severos importantes tanto para la mamá como para el feto, ¿no? En la primera pues tenemos que de preeclampsia puede evolucionar a una eclampsia, enfermedades de tipo cardiovascular. Y si hablamos de estas complicaciones que suceden en el desarrollo fetal, pues puede suceder desde una restricción del crecimiento, partos prematuros, desprendimiento de placenta, incluso muerte fetal, entre otros. Por tanto, pues esto va a constituir un problema muy importante a nivel de salud pública y a nivel mundial. Ahora bien, la prevalencia de la preeclampsia a nivel mundial oscila entre el 5 y el 10% de la totalidad de los embarazos, lo cual contribuye al 14% de una mortalidad materna. Y en el Caribe y Latinoamérica va a representar la primer causa de muerte con un 22%. Pues bien, la definición de la preeclampsia pues es un trastorno hipertensivo que se va a caracterizar por hipertensión, por datos de proteinuria que van a suceder después de las 20 semanas de gestación con una etiología pues aún desconocida, aunque se le han atribuido pues ya varios factores de desarrollo a esta patología y que también contribuye al desarrollo de patologías de tipo cardiovascular, inmunológicas, metabólicas como el sobrepeso y obesidad, neurológicas que muchas veces se acompañan con lo que son las convulsiones. Los criterios de diagnóstico tenemos que, en primer lugar, va a existir una hipertensión de novo, es decir, que no hay ningún antecedente o que en ninguna otra etapa de la vida de la mujer pues se ha presentado una hipertensión arterial. Posteriormente, datos de presión arterial mayor de 140/190 milímetros de mercurio después de las 20 semanas de gestación, proteinuria con datos mayores de los 300 miligramos de proteína en orina en 24 horas, disfunción uteroplacentaria, restricción del crecimiento, disfunción orgánica de la mujer, es decir, que va a dañar a más de un órgano diana. Complicaciones a nivel neurológico, hepático, renal, hematológico. Y bien, pues vamos a hablar de estos factores de riesgo. Algunas instituciones nos van a definir que un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia que se detecta en una persona o en un grupo de personas que se sabe que se asocia a la probabilidad de padecer una enfermedad. En esta revisión sistemática precisamente se analizan cuáles son esos factores de riesgo que suceden para el desarrollo de la preeclampsia, analizando las guías de práctica clínica. Dentro de estas guías de práctica clínica que tenemos, que son documentos basados en evidencia científica que son dirigidos a los profesionales de la salud. En esta revisión sistemática se analizaron de la Sociedad Europea de Cardiología, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos de Estados Unidos, el Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención, la Sociedad Polaca de Hipertensión, la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá, el Ministerio de Salud de Nueva Zelanda, la OMS, por supuesto, la Sociedad Médica de Obstetricia de Australia y Nueva Zelanda, la Sociedad Francesa de Hipertensión, Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión en el Embarazo, la Sociedad Alemana de Ginecología y Obstetricia, entre otras. En esta revisión sistemática se analizaron 80 factores de riesgo
para el desarrollo de la preeclampsia, los cuales pues vamos a analizarlos, son obviamente pues todavía más resumidos, los cuales los clasifican en la primera columna como datos demográficos y antecedentes familiares, en la segunda columna tenemos los antecedentes médicos y obstétricos, en la tercera pues factores que suceden en el primer trimestre y en la cuarta columna tenemos factores del segundo y tercer trimestre del embarazo. En el primer columna que tenemos los factores sociodemográficos, tenemos la edad materna, que en esta revisión nos dice que bueno, ya es un factor de riesgo embarazarse cuando una mujer tiene más de 40 años. Sin embargo, ya también la evidencia científica dice que bueno, incluso mayores de 35 años, que nos da un valor de odds ratio de 1.49, ¿no? La etnicidad, por supuesto, que principalmente pues se presenta en entidades como Asia, África y los caucásicos, que aquí entramos nosotros. Antecedentes familiares de preeclampsia, como son la abuela, la madre o las hermanas. Antecedentes médicos obstétricos, bueno, pues ya comorbilidades preexistentes como es hipertensión, como es enfermedad renal, proteinuria, diabetes mellitus, el aumento de los lípidos de triglicéridos y colesterol antes del embarazo, abortos espontáneos antes de la 10 semanas de gestación y también, aquí un dato también muy interesante, que el riesgo para desarrollar preeclampsia son aquellas mujeres que nacieron con un bajo peso y que en la edad adulta desarrollaron obesidad, ¿no? En comparación con aquellas que pues tienen un peso mayor a los 2.500 gramos al nacer. Y el riesgo se cuadruplica cuando estas mujeres, ¿no? Tienen un bajo peso al nacer y presentan sobrepeso y obesidad en la edad adulta. También otro factor de antecedente médico y obstétrico son mujeres nulíparas que tenían mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. Dentro de estos factores de riesgo en el primer trimestre, bueno, pues aquí tenemos datos de presión arterial sistólica mayor a los 130 milímetros de mercurio, datos de sobrepeso y obesidad, sedentarismo, intervalos de embarazo de más de 4 años y en el segundo, y el aumento del estrés, depresión y ansiedad. Y en el segundo y tercer trimestre, pues también un dato o un factor importante, pues es la ganancia excesiva de peso y datos de proteinuria. También vemos que otro factor de desarrollo de patologías asociadas a la preeclampsia pues son las enfermedades de tipo cardiovascular. Y esta gráfica pues es muy interesante porque nos muestran 3 grupos de mujeres, ¿no? Aquellas de color azul, que es la línea que está en la parte inferior, que nos habla de un grupo solamente que tuvieron diabetes gestacional. La línea roja que nos habla que solamente son pacientes o datos agrupados de mujeres que tienen preeclampsia y la línea verde que agrupa pacientes con diabetes mellitus y preeclampsia, ¿no? Y nos dice en el eje de las X los riesgos acumulados de enfermedades cardiovasculares y el tiempo que se desarrolla esta patología, ¿no? Entonces podemos observar que desde el inicio de este diagnóstico a lo largo de estos años en todo momento riesgo de padecer preeclampsia asociado con índice de masa pregestacional y también podemos observar que este riesgo pues aumenta de manera exponencial en cuanto va aumentando lo que es el índice de masa pregestacional, ¿no? Y algo muy interesante es que dentro de estos 80 factores de riesgo que se analizaron en este estudio de revisión sistemática, nos habla de un dato que se relaciona con la alimentación, que es el consumo de productos envasados, que es la conferencia que me antecedió, ¿verdad? Y que esto va a conllevar a un sobrepeso, a una obesidad y, por supuesto, mayor riesgo de desarrollar un trastorno hipertensivo.
Por otra parte, aquí podemos ver otros factores de riesgo que se asocian con lo que es la preeclampsia y es el consumo de la fibra dietética, ¿no? La relación de la ingesta total de la fibra dietética, sabemos que la recomendación aquí está marcada con las flechas, que oscila entre los 20 y los 30 gramos, ¿no? Y cómo podemos observar en esa línea continua que el riesgo de padecer preeclampsia aumenta cuando no se tiene pues esta ingesta adecuada. En esta imagen podemos observar un radar plot donde nos agrupa dos grandes datos, ¿no? Aquellos donde tenemos un trastorno hipertensivo que está coloreado de rojo, versus de color azul, donde no existe pues un trastorno hipertensivo, ¿no? Y podemos observar estos dos grupos cómo se comportan en cuanto a las porciones, por ejemplo, de frutas, vegetales, granos, proteína, productos de origen animal, grasas saturadas, granos refinados, el consumo del sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, y podemos observar que, bueno, pues estos dos grupos se comportan de manera muy similar, ¿no? Aquí una de las estrategias que se ha utilizado para las recomendaciones dietéticas en las pacientes que padecen desde hipertensión y preeclampsia, pues está muy enfocada a la reducción del consumo de sodio, ¿no? Y a lo mejor aquí en este dato, pues precisamente hace referencia que existe aquí una diferencia significativa en cuanto a este consumo de nutrimento, ¿no? Posteriormente, pues la evidencia nos habla sobre la suplementación de diferentes nutrimentos, los datos de la intervención, características de las participantes y los resultados, ¿no? En la primer fila, pues podemos observar la suplementación de los omegas 3, que fueron una intervención en dos grupos, aquellas mujeres que oscilaban el primer grupo de 22 con datos de preeclampsia, comparada con un grupo de 40 mujeres que fue el grupo control. Se midieron lo que son las concentraciones lipídicas y precisamente aquellas mujeres que consumían menor cantidad de los omegas 3 tenían un riesgo de 7.6 veces más de probabilidad de desarrollar alguna complicación, ¿no? Posteriormente, la suplementación con los omegas 3, calcio, magnesio, vitamina C, D, E, en mujeres, en 1,718 mujeres con un diagnóstico positivo de preeclampsia, precisamente aquellas que tuvieron un menor riesgo, pues estaba asociada con un mayor consumo de estos nutrimentos. Posteriormente, otro dato del consumo de los omegas 3 en 1,264 mujeres con alto riesgo de desarrollar preeclampsia y las características al nacer, precisamente se obtuvo que la suplementación con los omegas 3 hubo una disminución de presentar partos prematuros, ¿no? La reducción de sal, que fueron una dieta baja en sodio en 603 mujeres y bueno, pues aquí vemos un factor protector, ¿no? Pero aún así tuvieron un riesgo de 0.46. El uso de los probióticos, que también se dio esta suplementación en 3,339 mujeres y los cuales hubo una reducción en cuanto al riesgo de preeclampsia, presión arterial y bueno, ahí se nos fue la señal, esperemos ahí. Problemas técnicos, unos segunditos. Claro que sí. Perfecto. Y bueno, lo que es el consumo de la fibra, que fue una suplementación en 23,000 mujeres con el riesgo de padecer preeclampsia y se asoció con un riesgo menor de 0.72. Entonces vemos que es un factor protector, pero aún así pues existe el riesgo, ¿no? La dieta DASH, que fue un estudio de revisión sistemática, que sabemos que la dieta DASH, la dieta mediterránea, la dieta de la milpa, los cuales se caracterizan por el consumo de frutas, verduras, cereales integrales, lácteos bajos en grasa, la disminución de carnes rojas procesadas, alimentos como son los dulces o bebidas azucaradas, ¿no? Tuvieron aquí aún así un factor de 0.53.
Y dentro de las conclusiones, pues tenemos que los factores dietéticos que hemos descrito como implicados en la reducción del riesgo de la preeclampsia deben considerarse en combinación con otras medidas preventivas, ¿no? Debemos de hacer un equipo multidisciplinario donde sabemos que la alimentación pues es un pilar importante, ¿no? Y que la alimentación o la calidad de la dieta es un factor modificable a través de seguir una alimentación pues lo más saludable, sostenible, equilibrada, que puede reducir precisamente el riesgo del desarrollo de esta patología que sabemos que representa un problema de salud pública a nivel mundial. Y bueno, pues aquí dejo mi correo para poder recibir sus comentarios y quedar atenta. Gracias. Muchas gracias, doctora Betsy Corina, por tan importante plática y por compartir un tema tan importante como la preeclampsia. A nombre de Medical Expo le entregamos el siguiente reconocimiento.